nosotros tenemos un entrevistado de lujo, dada la coyuntura en que está viviendo la República Dominicana. Se trata del ex juez de la Suprema Corte de Justicia, Aníbal Suárez, quien además había adquirido fama por ser un jurista al servicio, sobre todo de los derechos laborales de la República Dominicana. Y lo hemos invitado porque, como ustedes saben, la justicia está en primera plana. En la semana pasada el debate se centró en la polémica, profesor, del presidente de la Suprema Corte de Justicia con una jueza de la Suprema Corte de Justicia, que posteriormente involucra también a la Procuraduría General de la República. El sistema de justicia. El sistema de justicia en sentido general. ¿Qué opinión le merece a usted esta situación? La magistrada Miriam Germán, quien dio a conocer después unas cartas que había enviado al presidente de la Suprema Corte de Justicia, está diciendo que el Ministerio Público critica injustamente al sistema judicial sin que hayan las respuestas adecuadas. ¿Qué le pareció? Sí, mira, quiero primero darle las gracias por la nueva invitación que me hacen para compartir con los televidentes. Debo decirte primero que es clásico que el Ministerio Público se mantenga en enfrentamiento con la justicia. Y quiero primero aquí hacer una aclaración que va en perjuicio de la justicia. Y es que a nivel de ciudadanía hay una confusión, que se cree que todo el sistema de justicia pertenece al Poder Judicial. Y cuando la policía actúa mal porque no encamina bien un expediente o no atrapa a un delincuente conocido, cuando el Ministerio Público no prepara bien un expediente, se habla de que la justicia no sirve. Y todo va en contra del Poder Judicial. El Ministerio Público es parte del sistema de justicia, administración de justicia, pero no es miembro del Poder Judicial. Es decir, no se puede hablar cuando hay un enfrentamiento entre el Ministerio Público y la justicia de que hay un enfrentamiento en el Poder Judicial, en el sistema de justicia, porque definitiva y lamentablemente el Ministerio Público es un empleado del Poder Ejecutivo, es un miembro del Poder Ejecutivo y un empleado del Poder Ejecutivo. Entonces, clásico que el Ministerio Público se vive con ese enfrentamiento como una forma, en muchas ocasiones, de cubrir sus deficiencias, su ineficacia, porque si en definitiva a los jueces es que se le atribuye la responsabilidad de un descargo de un imputado que toda la sociedad lo considera culpable, o de la condenación de alguien que la sociedad considera que es inocente, muchas veces no tiene que ver, la responsabilidad no es del juez, la responsabilidad no es del tribunal, sino en la deficiencia, en la formación, en la tramitación del expediente acusatorio. Los jueces, como se ha planteado, estamos ante un sistema de justicia rogada. Un juez no puede salir a la calle, no puede estar creando invenciones para condenar, sino que tiene que ser sobre la base de la prueba que se le aporte. ¿Quién aporta la prueba? El Ministerio Público. En el expediente de Odebrecht se ha hablado mucho de la deficiencia de la tramitación del expediente y del curso de las investigaciones. Esto no quiere decir que los que están imputados sean culpables y que todo el que se considera que ha debido ser investigado sea culpable o inocente, sino que ciertamente ha habido manejos que para la sociedad no resultan convincentes por el mismo tipo de expediente que ha sido, la magnitud de los hechos que se le imputan en sentido general, el tipo de soborno, la mecánica que se ha utilizado, porque aquí se habla de que un imputado utilizó un familiar y recibió dinero, que creó una compañía, no es familiar, sin embargo solamente está ese imputado. Sí hay una serie de elementos que ponen a pensar de que hay algo como que no está manejado muy bien. Son elementos que dan sospecha. Hay 3 miembros del comité político que podrían ser inocentes y que de manera abusiva se le denigró, se le humilló, la forma que lo atraparon, lo sometieron
originalmente, pero coincidencialmente esos mismos miembros, esos 3 miembros. Tres excluidos. Puede ser pero es difícil pensar que 3 miembros del comité político, en la acusación original, en el sometimiento original, se someta, esos 3 miembros del comité político, cuando con lo difícil que es, no un miembro del comité político, cualquier persona de ascendencia política, se ha introducido un expediente, y que después, cuando se haga una mayor ponderación y acusación, precisamente sean ellos 3. Todo eso da lugar a dudas. Con esto tengo que decir que deben ser condenados, que deben ser inocentes, son inocentes, porque no conozco el expediente en sí. Entonces, el Ministerio Público ahora lo hizo en forma peor, porque ya con la imputación, esa clásica queja se presenta antes de los jueces actuales, porque normalmente el Ministerio Público se queja de la justicia cuando la justicia actúa o deja de actuar. Ahora, el Ministerio Público, a través de la... Tiene una queja preventiva. Una queja señalada y ofensiva. Porque ¿qué es lo que dice el O sea, ¿usted Guerrero? está de acuerdo con los planteamientos de Miriam Germán? Pues claro, pero ¿qué es lo que está diciendo Laura Guerrero? Que si se acoge la recusación contra el juez Ortega, se va a crear un desastre, porque ellos, un caos y un desastre, porque ellos lo que están esperando es que se nombre un juez que esté a su favor. Con eso, como dice Miriam Germán, ellos están diciendo que el único juez creíble, fiable, entre 10 jueces, 16 jueces supremos del máximo tribunal de justicia, donde debe estar el sumo de la dignidad y del decoro, no son confiables para una administración de la justicia imparcial. Eso es lo que ellos están diciendo. Pero al plantear esa situación, con razón, Miriam Germán ve eso como una ofensa. Y Miriam Germán lo que hace es que le da un pie de amigo al procurador. Cuando Miriam Germán hace una carta y le manda al procurador diciendo, usted no puede permitir que se siga denigrando a los jueces, usted tiene que dejar la permisividad. Al presidente de la Suprema. Al presidente de la Suprema Corte de Justicia. Sí, sí. Eso lo dije yo en un artículo que escribí este año, porque se atacaba a una juez, porque se le imputaba que estando inhibida, la sentencia que se dio, donde ella no participó, se dijo que ella era culpable. Y yo dije, obviamente, es una imputación incorrecta, y yo titulé el artículo, el Consejo del Poder Judicial tiene que defender a sus jueces, porque tan grave es sostener en un cargo a un juez corrupto, un juez que se deje manejar por la corrupción, como estar haciendo imputaciones a los jueces de manera alegre, de manera interesada, porque eso crea un desprestigio a la justicia. El problema de la justicia es falta de credibilidad. Entonces, digo que Miriam Germán le da un pie de amigo porque el presidente de la Suprema Corte de Justicia debió haber tomado esa iniciativa de Miriam Germán, involucrar a los demás compañeros para enfrentar la actitud del Ministerio Público. Y entonces lo que hizo fue arremeter contra Miriam. Todo lo contrario. La acusó de atrevida. Sí, y es la segunda vez que lo hace. Sí. Porque cuando los jueces inferiores el año pasado crearon un movimiento para pedir no las mejores condiciones, no aumento del porciento, que se cumpliera con la ley que establece un porciento en favor del Poder Judicial. Él dijo, no, los jueces no tienen, la misma desautorización que le hizo a Miriam Germán se lo hizo a los jueces, cuando debió haber aprovechado la oportunidad de asociarse, de tomar como punto de convertirse en vocero de ese. A los jueces inferiores, involucrar todo el movimiento del Poder Judicial, que ha sido criticado precisamente por eso, porque la ley que establece un presupuesto del 2.65% para el Poder Judicial es violado por el Poder Ejecutivo y por el Congreso Nacional, frente, utilizando el término de Miriam, la permisividad del Poder Judicial. Entonces, ¿qué revela eso? Un temor de la justicia a los otros dos poderes del Estado que tienen incidencia con la justicia. ¿Qué implica eso? Una falta de independencia del Poder Judicial hacia lo externo. Entonces, él debió haber aprovechado la situación y no plantear de que nadie le puede trazar pauta. ¿Y el juez? Los jueces
de la Suprema Corte de Justicia no son vasallos del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Sí. Los jueces sí pueden opinar y pueden plantearla y en su conjunto tienen un mandato por encima del presidente de la Suprema Corte de Justicia, porque cuando el Pleno toma una decisión, el presidente de la Suprema Corte de Justicia tiene que acatarla y respetarla. Entonces, él no puede decir que él actúa en base a su conciencia y que nadie, no dijo que nadie solamente, dijo que era una acción atrevida y que nadie podía entrometerse. Sí, en cierta medida se la desautorizó y desaprovechó una oportunidad para erigirse en el líder de la justicia. Sí. A Que el propósito, problema que tiene la justicia en parte es que no hay un liderazgo en la justicia, que se debe retomar ese liderazgo. Entonces, caemos en el caso de Odebrecht. ok, no, quería preguntarle en ese mismo término en que estamos hablando, la decisión, por ejemplo, del magistrado Ortega Polanco, ¿qué le parece? No, ni siquiera puso una fecha. O sea, No tenía que poner fecha. Él lo manda eso a la Suprema. Creo que el Pleno tiene tres días para fallar. Él lo que sí tiene que hacer, no sé si lo hizo, dar su opinión sobre la recusación. Él podía acoger la recusación y decir, hay elementos que me impiden conocer este asunto, y lo manda a la Suprema para que se decida un nuevo juez. O rechazarla, porque parece que la rechazó, aunque la vez anterior implícitamente la rechazó. Sí, claro. Y digo implícitamente porque lo que dijo fue que la Suprema no se había pronunciado sobre un aspecto jurídico y por eso lo hacía. Ahora el asunto no es un aspecto jurídico. El aspecto jurídico de la vez anterior fue que se ha estado planteando que cuando el juez que dicta la medida de coerción no puede ser juez del juicio preliminar. Eso está en discusión y no es una locura lo que se realiza al dejarlo. Eso está dentro de la interpretación de derecho. ¿Por qué? Porque en principio el juez que está apoderado para conocer la medida de coerción no tiene que ver el análisis de la prueba, no tiene que determinar cosas. No es el juicio de fondo. Él lo que va a ver es si la persona contra quien se pide una medida de coerción tiene arraigo en el país, si hay posibilidad de que se escape a la acción judicial. Eso él lo está planteando cuando dice vaya a la cárcel por un año, 18 meses. Él no está diciendo hay posibilidad de que usted sea culpable, no, hay posibilidad de que usted pueda evadir los requerimientos de la justicia. Entonces, por eso se entiende, se podría entender que es un juez que no resulta afectado para tomar para funcionar en el juicio preliminar. Para instrumentar el expediente. Que el Código Procesal Penal lo que plantea es que el juez de una instancia no puede actuar en otra instancia, pero se considera que esa parte de la medida de coerción es parte también de la instrucción del proceso. La diferencia de la anterior recusación a esta. El anterior. Pero la de ahora, la que se acaba de hacer. La de ahora es ya por una cuestión personal. La de ahora es sobre la base de las declaraciones que dio Laura Guerrero. Sí. Los jueces, claro, han sido agarrados por los jueces, sí, los abogados, por una forma, porque no. O sea, la recusación de Carlos Salcedo a favor de tiene Andrés confianza Bautista. a Ortega. Claro, ellos se cuidan mucho de no atacar la dignidad y la honra de Ortega. Por si acaso. Nadie ha discutido eso. Pero ellos plantean que como Laura Guerrero dijo, o quiso decir, y dio a entender así, de que Ortega es el único juez en que ellos confían, ellos dicen, pero espérate. Aquí hay problema. ¿Por qué usted puede confiar en este juez? ¿Hay alguna tratativa? ¿Hay alguna orientación? ¿Hay una confianza determinada? ¿Por qué? ¿Por qué vínculo? Entonces ellos plantean eso. Pero la situación anterior presentaba un problema, el aspecto jurídico. Si se consideraba que Ortega debía ser desvinculado del proceso porque dictó la medida de coerción, todo lo que la han Cámara Penal, todos los jueces de la Cámara Penal que quedan de apelación inhabilitados, actuaron en el conocimiento de la medida de coerción, quedarían inhabilitados. ¿Qué resultaría? Que quedaría la Suprema Corte de Justicia en incapacidad de decidir ese asunto, tendría que recurrir a jueces inferiores. Y ahí la cosa cambia, y ya no hay el control que se puede tener, y
se presume que Doctor, Dígame una cosa, la justicia a su juicio, aunque dicen que los bomberos no se pisan la manguera uno con otro, pero a su juicio la justicia dominicana está viviendo una de sus peores horas. No, no creo que la peor. No, hay cosas peores. Lo que pasa es que el accionar de la justicia es como el calor y el frío. Uno siempre cree que el calor, y los gobiernos, uno siempre cree que el gobierno que está el más malo, el peor. Uno siempre cree que el calor de este año es más fuerte que el anterior porque no se recuerda el anterior. Recuerden de la justicia cuando la justicia se decía que aquel presidente de la República que decía que el sueldo de los jueces, que eran bien pequeños, estaba por encima de la moral de ellos y que las sentencias se vendían. Es decir, esa etapa fue superada. es superable. No que los mangueros no se pisan, sino que para mí sería algo muy delicado yo hacer comparación entre la justicia en que yo fui, de que yo fui un miembro y que fui, se puede decir, desplazado. Hay un problema. Entrar en detalle. Ahora, sí, lo que yo puedo decir que es muy alto el grado de falta de credibilidad que hay. Que tiene la justicia. Sí. Pero hay dos elementos. Pero no tanto por una serie de factores, que no tiene que ser necesariamente la justicia. Hay dos cuestionamientos que se le hacen al sistema judicial de la República Dominicana que son muy serios. Uno, de que cuando se trata de juzgar, de fallar frente a temas políticos, sobre todo temas de corrupción, la justicia siempre actúa en vía contraria a las que reclama la sociedad. Por tanto, no hay corruptos presos, excepto que sean como una chica de Montecristi, la están acusando de haber falsificado ticket, ¿cómo se llama? Factura de combustible por 700,000 pesos. Y le metieron 3 meses de prisión preventiva y va a un proceso. Pero en sentido general, los grandes políticos siempre salen siendo inocentes y hay que pedirle hasta perdón. Esa es una de las críticas que se le da a la justicia. La otra es la lentitud de la justicia, sobre todo para afrontar situaciones en las que están implicadas personas sin recursos económicos. Esos dos hechos, ¿cómo usted lo evalúa? Sí, mira, ¿O cómo lo explica, mejor dicho? Sí. Hay un aspecto inicial, al que casi me referí anteriormente, y es que la justicia no sale a buscar expedientes. Es el Ministerio Público que apodera la justicia. Pero eso yo hablé del sistema judicial. Sí, exacto. Lo primero es, y si ustedes observan, la cantidad de denuncias que llegan a los medios de comunicación, de situaciones que no hay que ser abogado para conocer que hay una violación a la ley. Se pone en la autorización, se da a conocer a las autoridades a través de todo este tipo de programas de lo que está pasando y las autoridades no actúan. Eso viene siendo un elemento. Lo que está pasando con esta muchacha, la justicia no ha estado ahí, es decir, está el Ministerio Público actuando y resulta, parece ser que hay otra implicación, otras connotaciones que tiene que ver el gobernador con ello, una serie de detalles. Sí, hay todavía problemas en la mora judicial y debemos reconocer algo que yo siempre he dicho. Los jueces, y tengo cuidado porque al enjuiciar los jueces actuales, y por eso reconozco que en la Suprema Corte de Justicia, en ese Poder Judicial al que yo pertenecí, también sucedía lo mismo. Aquí hay temor de que se persigan y se condenen a la gente de nombradía. Es un temor natural. Aquí hay un temor del Poder Judicial al Poder Ejecutivo, sin que el Poder Ejecutivo no llame por teléfono a nadie, que no creo que lo hace. A ver, no lo llama, pero lo visita. Imposible que no, pero aquí eso ni siquiera hay que mandar mandado. Aquí se considera que hay temor. Y con razón. Mira el problema que se presenta ahora con el caso de Odebrecht, que uno dice, bueno, todo el mundo espera que la justicia actúe imparcialmente, de manera independiente, pero los jueces tienen una confrontación, una situación ahí de presión enorme. Lo tiene de los dos lados. Porque una presión cuando hay un campamento frente al Palacio de Justicia pidiendo sanción para los imputados. Que veo bien que la sociedad civil pida sanción y que pida que actúe
con honestidad, con entereza, imparcialidad, porque la costumbre es que eso no suceda. Pero es una presión. Pero esa presión, que en cierta forma se justifica por la presión que tienen los jueces frente a un acontecimiento que está por suceder, y que es posible que este proceso se encuentre, llegue ese acontecimiento, los jueces involucrados en ese proceso. En diciembre se cumple 7 años la designación de los jueces. En diciembre ya está el presidente de la República en actitud de convocar el Consejo del Poder de la Magistratura para cambiar los jueces. Usted observa la situación que se le presenta a un juez, donde hay un control absoluto del partido del gobierno para el mantenimiento o no de los jueces. Porque incluso se está malinterpretando la Constitución de la República. Ahora, jueces independientes, como el caso de doña Miriam, la verdad que hay que reconocer la valentía, ¿verdad? Hay doña Miriam, hay Esther Argelán, hay otro más, pero sí, no son mayoría. Sí. Está Katiuska. Sí. Los jueces, estamos hablando de lo de carrera, sí, de lo de carrera. Estamos hablando de la Suprema. De la Suprema y lo de carrera, lo que llegaron por carrera, que son los mismos. De la Suprema Corte de Justicia, salvo 4 jueces que fueron designados el año pasado, creo que fue. Esos 4 jueces nuevos, esos no van a ser evaluados. Los demás jueces van a ser evaluados porque ya cumplen 7 años. Que quiero recalcar. ¿Quiénes son los que se irían? No quiere decir que no tienen que irse, pero son evaluados. Hay que ratificarlo. Quiero aclarar esto. Los jueces no son designados por 7 años. Los jueces son inamovibles. Lo que la Constitución establece es que al llegar a los 7 años es producto de una evaluación para determinar el juez que no deba seguir en sus funciones. Y si el Consejo de la Magistratura le pone fin, cesa a un juez de la Suprema Corte de Justicia producto de la evaluación, tiene que dar motivos. Es decir, que no es que llegue a su término. La tradición no dice eso. Pero también está el asunto de la edad. Por edad puede salir. Creo que todo está muy lejos de ese Pero tema. bueno, en este caso... Entonces, los jueces, ¿quién tiene el control del poder del Consejo de la Magistratura? El Poder Ejecutivo, el partido de gobierno. El partido de gobierno. Pero hay una diferencia ahora. La división aquella famosa. El partido de gobierno, el Consejo de la Magistratura obedecía principalmente al presidente de la República. Y el presidente de la República de ahora no es el mismo presidente de la República, aunque sea el mismo partido. Pero es el que firma el presupuesto. No es el mismo presidente, lo que quiero decir es que probablemente el actual quiera tener a un presidente que le sea más fiel a él que a su anterior. Claro. Pero no me refiero solamente al presidente. No, a los demás me refiero que un juez que sea independiente, que quiera actuar con independencia del Poder Judicial, en el caso de Brecht, que le va a dar brega, porque con esas dos presiones, la mediática, la de enfrente de la sociedad civil y la política. Y la del poder político, le da mucha brega. Pero y no quiere decir esto que los jueces tengan por temor a que lo quiten, pero no nos engañemos, ¿sí? Eso tiene mucho eso opera, eso funciona. Eso opera, si el juez digno le importa eso, pero son pocas, Miguel Germán. Eso no es tan fácil, no es una excepción de las reglas. Sí. En cualquier parte del mundo. Entonces, eso, ellos van a hacer, yo pongo el caso mío, a mí se me quitó supuestamente porque yo no siempre era imparcial, no siempre. Es decir, que no me acusaron de imparcial, sino que no siempre, pero no se señala en qué caso. Bueno, fácilmente. Lo cual no lo demostró una evaluación correcta. No me hicieron una evaluación y el presidente de la República me felicitó y todo eso. Pero bueno. Entonces, ¿cuál es el panorama con un ministerio público dependiente del Poder Ejecutivo? Y con este panorama que usted está pintando de la justicia... Hay un Poder Judicial cuya independencia está limitada. Entonces, sí, ¿qué podemos esperar? Por más campamento verde. Esperamos que la dignidad de los jueces, que no tiene por qué estar sustraída por esas presiones, actúen. Que en definitiva se impongan ellos. Yo siempre he dicho que el hecho de que tú le debas la posición a un partido político, a un grupo,
no te enajena a ti. Pero no Y Entonces, me pongo ¿qué- yo de qué ejemplo usted porque recomendaría? a mí me recomendó el PRD y nadie, ni siquiera el PRD puede decir que yo actué sobre la... Pero usted los no era un beneficios dirigente del del PRD. No. Usted no era. Pero ahí hay jueces que eran miembros. En el momento que lo designaron, eran miembros del comité central de un partido. Pero están en minoría. Sí. No se puede decir que la Suprema está en minoría. Pero, Claro, pero esa minoría fue la que recuérdese- decidió sí. sobre casos de corrupción como uno que involucró a un senador sí, de la ese temor, República. existe ese temor. Y casos cerrados. Pero es más grave tú mantener la dignidad cuando ya tú estás nombrado que cuando está llegando tu término y podría seguir. Sí, o salir. No, son Ah, no está el riesgos. juego seguir. No digo que se vaya a dar, pero son riesgos que se corren. Si es posible que ese expediente de la Magistrado, Odebrecht magistrado, no ande... ¿y cómo usted, pues usted lo ha reconocido que el Poder Judicial es relativamente independiente, pero no tiene una independencia total? No tiene oficialmente... Eso en los pueblos del interior se queda más claro, porque en los pueblos también han intervenido el poder político para la designación de los jueces y los casos que le interesan a los políticos se resuelven de una manera diferente. Oye, lo que pasa es que los casos connotados están en la capital. Esa es la cosa, por eso es que suena Y más. hay un aspecto de la justicia que también hay que tomar en cuenta. Que la gente habla de la justicia como que si la justicia fuera solamente el asunto penal. Sí, sí. Nadie sabe lo que está pasando en los tribunales civiles, en los tribunales laborales. Nadie sabe si los jueces están actuando bien o mal. Eventualmente surge una Pero queja usted contra... sí sabe muchas cosas de esas. Cuéntenos algo. No, yo no conozco, yo no estoy en ejercicio. Pero lo penal, claro, es que dicen que los tribunales penales, las cámaras penales, es la imagen de la justicia. Ujú. Y como ande la jurisdicción penal, así anda la El credibilidad resto de la justicia. sí. Pero no quiere decir que la justicia que no sirva. Sí. Y yo insisto y lo repito aquí ahora, la mayoría de los jueces son serios y capacitados. Claro, hay 2 o 3 jueces. La mayoría son capacitados y serios, pero lo que no quiere decir que la mayoría sean jueces independientes, que no tengan vínculos con el sistema partidario. No, la mayoría son independientes. Sí. Sí, son independientes. Yo puedo decir que la mayoría son independientes. Lo que pasa es que hay jueces que le tienen miedo a la independencia. Bueno, Todo el mundo aspira por jueces independientes, pero a su favor. ese es el problema. Señores, se nos Sí. terminó el tiempo, lamentablemente. Tenemos que darle las gracias a Julio Aníbal Suárez, es juez de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, usted ha sido un lujo para Uno más Uno. Muchísimas gracias por su tiempo y por compartir sus pareceres. Disfrute de ese café Santo Domingo. Sí, muchas gracias.